Buenos días, ¿qué tal? Eh, Esta segunda presentación o esta segunda clase que vamos a ver dentro del mismo tema de conceptos básicos habla justamente del área de actuación de un proyecto. El área de proyecto y el área de influencia es lo que yo llamo el área de actuación, y trata de poner en claro cuál es la importancia de esa parcela o esa porción de terreno donde nosotros vamos a intervenir, siempre y cuando sea un terreno, digamos, desde unas 1000 hectáreas hasta un proyecto de a lo mejor 1000 metros, ¿no? 1000 hectáreas, estamos hablando de un territorio enorme, en términos de planificación regional, pues. Puede haber terrenos como haciendas de 30 hectáreas, 50 hectáreas, donde nosotros deberíamos tener en claro cuál es nuestro rol o nuestro deber ser como proyectistas a la hora de generar propuestas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eh, esta clase, este segundo encuentro que tenemos, nos sigue hablando de conceptos básicos, pero esta vez no van a ser tan diversos como la primera, sino que nos vamos a enfocar en las áreas de actuación. Vamos a definir qué es un área de actuación, qué es un área de estudio y un área de influencia. Área de estudio e influencia, vamos a entender todo esto como que cualquier proyecto en sus diferentes envergaduras, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un área de afectación. Y un área de afectación es un espacio geográfico sobre el cual las actividades y componentes del proyecto que estamos proponiendo o que vamos a ejecutar ejercen algún tipo de afectación ambiental, o sea, al contorno, al contexto, contexto. Esta área se define en base a las potencialidades e impactos del proyecto, y en función de ello se diseñan las principales medidas para lograr un plan de manejo ambiental, o sea, para tratar de afectar en la menor medida posible al ambiente o al contexto. Vamos a ver las definiciones de un área de influencia y un área de estudio. Aquí tenemos arriba un gráfico, el cual nos puede ayudar a visualizar qué es el área de influencia y el área de estudio. El recuadro más interior, vamos a llamarlo así, es el área de estudio, que es el que está aplicado en segundo término. Y cuando hablamos de un área de estudio, un área de actuación directa, nos referimos al espacio donde se sitúan los componentes del proyecto. O sea, mi parcela, la que me han contratado y que tiene unos límites finitos. Eso sería el área de estudio sobre la cual yo tengo el deber de presentar una propuesta para solucionar cualquier problema que se presente ahí por la afectación que le estamos dando. Y el área de influencia, ¿verdad? Va a tener dos términos: el área de influencia inmediata y el área de influencia indirecta. ¿Okay? Definido en la primera parte como el área de actuación indirecta, se establece en función de los impactos ambientales y sociales indirectos a los componentes. Es aquel espacio o territorio donde los impactos trascienden en lo físico del proyecto y su infraestructura asociada. Nosotros podemos tener un proyecto donde afecta a una ciudad determinada, por ejemplo, pero que genera un gran impacto sobre las ciudades vecinas y obliga a una migración, por ejemplo. Entonces hay que prever, ¿okay?, o considerar de una vez unos planes de mitigación para el problema que vamos a tener con la demanda de vivienda, que puede generar otros problemas, y esto hay que trabajarlo con la autoridad. Muchas de estas cosas, cuando son vamos a decir así, estudios de envergadura. Aquí, en términos gráficos, nosotros vamos a tratar el tema del área de influencia, el lugar y el contexto, ¿no? O sea, sería como que una primera escala. Vamos a decir, nosotros tenemos un proyecto, imagínense ustedes, en la ciudad de Caracas, un proyecto en la montaña y un proyecto en la ciudad, y queremos conectar ambas situaciones porque los dos lugares son propuestas nuestras, aunque estén desconectados, ¿okay? Entonces nosotros tenemos que desarrollar el proyecto de cada uno de los lugares y nosotros tenemos que trabajar, ¿okay?, en nuestro contexto de la conexión, de hacerla la mejor posible.
Aquí lo vamos a ver con un zoom. El área de trabajo, vamos a llamarlo así, es el área delimitada por amarillo. El lugar es el área donde yo voy a poner el proyecto. Yo tengo que trabajar tanto el lugar, o sea, lo que estoy llamando como el círculo, como es el lugar, como el área de trabajo. Tengo que hacer propuestas para las dos cosas, o sea, por dónde entro. Debo entrar a través de lo que está desarrollado en el lugar. Yo no puedo generar una vía nueva que venga desde otro lado para llegar al lugar porque sería altamente costoso. Entonces me beneficio de lo que tiene mi área de trabajo, ¿okay? Mi contexto, para enriquecer o para facilitarme los ingresos al lugar. Esa sería la primera escala. Cuando nosotros vemos la conexión total, vamos a definir lo que es el área de influencia, que es lo que estamos marcando en rojo, ¿okay? El lugar y la conexión. Y el área de influencia puede ser determinada simplemente por el tráfico que yo voy a generar con mi proyecto. Vean ustedes, por ejemplo, lo que fue la construcción o el proyecto de Ensambil, que no se limitó a esa parcela. Tuvo un impacto en todo el municipio a nivel de tráfico y hubo que cambiar flechados, hubo que ampliar vías, hubo que generar nuevas salidas del centro comercial, hubo que semaforizar, hubo que controlar el flujo peatonal y todo esto fue fuera de la parcela, ¿okay? O un proyecto como un parque, es un parque a nivel metropolitano, como puede ser el Parque del Este, ¿okay? No solamente el Parque del Este afecta a lo que es el municipio Sucre, ¿okay? Sino que la gente de Propatria, Katia, etcétera, va al Parque del Este. Entonces, el tema del metro, cómo le llega el metro, cómo le llegan las conexiones terrestres, de movilidad terrestre, cómo llegan las personas caminando, todo esto hay que solucionarlo, ¿okay? O hay que trabajarlo con las entidades para justamente no sean sorpresivas, como es en algunos casos que son sorpresas. Vamos a definir los espacios de trabajo y para eso vamos a poner un ejemplo de un proyecto en el cual participé. Este fue en la urbanización Las Isletas en Puerto Píritu, donde en marrón marcamos la urbanización y una parcela, la primera parcela que nos que tenemos la actuación es un centro de convenciones, ¿no? Encarga una empresa de arquitectura, la empresa de Dietrich Kunkel, el desarrollo de estas parcelas, y la primera que le dan es el centro de convenciones. Entonces nosotros tenemos una pequeña área de trabajo dentro del área de influencia. Entonces nuestra área de actuación va a ser todo, porque hay, vamos a decir así, la opción a través de la administración de PDVSA de concedernos otras parcelas dentro del área, las parcelas que son de pertenencia de la empresa privada o de la empresa pública, perdón. Entonces así tenemos si hacemos un zoom, ya entendimos cómo funciona a través de la anterior diapositiva, ya entendimos cómo funcionaba la urbanización, y en este caso nosotros vamos a entender cómo funciona esa parcela y qué relaciones inmediatas tiene, ¿no? La vialidad, la topografía, los vientos, los drenajes, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva un estudio de esta envergadura, ¿no? De una parcela amplia. ¿Okay? Entonces tenemos un área de trabajo que está constituida por la relación con el lugar y el contexto inmediato. Y empezamos a generar lo que es el análisis, que se sintetiza, o se podría sintetizar al final como unos diagramas de relaciones, ¿no? Un diagrama de circulación, cómo yo circulo dentro de la parcela, cómo yo me podría relacionar con las parcelas vecinas, cómo accedo a la costa, porque esto tiene costa en algún lado, ¿okay? Tiene unos drenajes fuertes, entonces yo tengo que tomar en cuenta todas estas consideraciones para yo hacer una propuesta de arquitectura, pues en primer lugar, o alguien hace una propuesta de arquitectura y yo hago esta serie de análisis para hacer la propuesta de arquitectura paisajista. Esto es un trabajo combinado, ¿okay? Y lo veremos más adelante en el rol del arquitecto del paisaje, que van a ver ustedes la envergadura que puede tener, ¿no? Que puede ser, como les dije, de una parcela hasta miles de hectáreas. ¿Okay? El área del trabajo, el lugar, ya la vamos definiendo, se va definiendo con la propuesta de arquitectura, donde inserta unos volúmenes, se busca una propuesta que sea
amplia, integrada al paisaje, abierta, no es un centro de convenciones cerrado con un muro perimetral, sino que se intenta hacer lo más permeable posible. Entonces, en base a esto se trabajan los primeros croquis del lugar y en función de eso se logra a través de una serie de, como ustedes saben, de procesos, el diseño final o la propuesta del diseño de anteproyecto, pues vamos a llamarlo en este caso por el tema de la expresión, pues, o de la definición. Seguimos en el mismo sitio, en el Centro de Convenciones de Las Isletas. Entonces están marcados los volúmenes de arquitectura, que son los blancos, el amarillo, que son los pavimentos. Hay una plaza cubierta. Entre todos esos pavimentos hay unas zonas rojas que son de, vamos a llamarlo así, de coberturas. Hay unos árboles, están representados por los círculos, y hay una serie de verdes que son entre gramíneas y arbustos. ¿Okay? Sería interesante ver el proyecto para que ustedes lo entendieran, pero simplemente fíjense que hay una propuesta y a medida que la arquitectura avanza, la arquitectura del paisaje avanza con los elementos que ya ha trabajado anteriormente. Entonces es muy importante esto. Nuestro área de trabajo, el lugar y el contexto inmediato. Definimos con esto la parcela, pero como yo les había dicho, cuando íbamos a mitad de este proyecto nos asignan tres parcelas más, una deportiva, un club social, etc., y un hotel. Entonces, gracias a ese entendimiento que se tiene del lugar, se pudo establecer las conexiones correctas entre cada una de esas parcelas y no condicionaron el desarrollo de las próximas parcelas, que también hubo que diseñarlas desde cero, ¿no? Desde terreno vacío. Entonces aquí se establecen, vamos a decir así, las conexiones en función de nuestra intervención. Y ahora fíjense ustedes, el centro de conversiones insertado dentro de las 4 parcelas que al final fueron desarrolladas, como el centro de convenciones, el hotel, donde se establecen las conexiones. Fíjense aquí con el puntero, cómo yo me relaciono con el centro de convenciones, o cómo yo me relaciono con el club, ¿okay? O cómo yo me relaciono peatonalmente con el área deportiva, aparte de la vialidad, pues que pudiésemos utilizar la vialidad existente, que ya estaba construida, como parte de nuestro proyecto, ¿no? Y acondicionar esa vialidad para lograr los ingresos que necesitamos, por ejemplo, hacia el hotel, los ingresos que necesitamos hacia los estacionamientos del centro de convenciones, o los ingresos que necesitamos para las áreas de servicio de el polideportivo, porque como ustedes saben, a todos estos polideportivos hay que traer insumos que llegan por camiones que transportan mercancías, etcétera, camiones de mudanza, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, vamos a decir, se cohesiona para hacer de todo esto un proyecto integral, ¿okay? Y que pueda ser, el objetivo de todo esto era que fuese reconocible en función de la imagen que proyecta y en función de la conectividad que se establece en el proyecto. ¿Okay? Con eso, con esta diapositiva, vamos a decir así, pasamos a un término intermedio que veníamos del análisis, y que ese análisis nos proporciona una serie de restricciones y oportunidades para analizar ese proyecto, que se realiza a través de lo que se llama la síntesis. O sea, tenemos el análisis, tenemos la síntesis de ese análisis, ¿verdad? Y podemos establecer las restricciones y oportunidades para lograr el concepto de diseño, y con eso el diseño. ¿Okay? Estos serían como los pasos que también lo vamos a ver más adelante en las clases, en los procesos metodológicos que se deben dar, bien sea en pequeña escala y que se hacen de memoria, hasta grandes escalas y que se hacen metódicamente, pues para no perdernos en los procesos. Pero cuando estamos diseñando una casa, igualmente nosotros vamos, analizamos, tomamos fotografías, tenemos los planos de topografía, donde vienen las pendientes, los drenajes, tenemos que saber la insolación, cómo ocurre en cada lado de la parcela. Si no está construida, nos tenemos que imaginar qué insolación cómo va a ser condicional la insolación por la aparición de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que esa síntesis es muy importante, junto con las restricciones y oportunidades, para lograr el proyecto idóneo. Entonces aquí vamos a tener las restricciones y las oportunidades, vamos a ver eso, que son
el producto de esa síntesis de contraponer los pros y los contras del lugar con nuestro proyecto. O sea, no los pros y los contras del lugar per se, como están. Vamos, por ejemplo, no sé, vamos a una playa, ya es difícil encontrar, pero vamos a Cubagua y encontramos los pros y los contras del lugar. No, pero los pros y los contras que hay que analizar son con la aparición del proyecto. Y si recuerdan ustedes, muchos de los que han tenido la oportunidad de trabajar los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de una parcela, que ahora es uno de los requisitos que piden, si alguno de ustedes lo trabajó, los pros y los contras es con la aparición del proyecto, no con el terreno como está. Con el terreno como está, vamos a decir así, es una caracterización del proyecto, luego le ponemos el proyecto y ahí sabemos cuál es la respuesta del ambiente a ese proyecto. Eso es lo que es el estudio de impacto ambiental. Entonces así tenemos las restricciones, que son las restricciones, son aquellas situaciones, eventos o elementos que por su importancia en el lugar condicionan el desarrollo de ciertas actividades. Dichas restricciones pueden tener tres orígenes, como vimos en la parte del ambiente, que es lo que nos relaciona con las ciencias ambientales, tres orígenes o consecuencias que son las físicas, las bióticas y las socioculturales o sociales y culturales, como las queremos ver, pero en realidad son así. Y las oportunidades son aquellas situaciones, eventos, elementos que por su presencia dan al lugar condiciones o potencial de desarrollo especial. Por ejemplo, nuestro proyecto no es la playa, aquí en esta imagen que vemos, sino es atrás de esa playa, tenemos una parcela, atrás de este bosque litoral, vamos a decir, alejado unos 500 metros, tenemos una parcela. Correcto, y esa parcela, si nosotros nos ponemos a hacer su análisis de restricciones y oportunidades simplemente en los límites o los bordes de la parcela, vamos a conseguir, bueno, tiene un terreno arenoso, tiene vegetación, no sé qué otra cosa, tiene agua subterránea, etcétera. Esas son como las oportunidades de desarrollo. Pero una gran oportunidad es que está a tan solo X números de metros de esta playa, que es una playa paradisíaca, pues. Entonces, las oportunidades se tienen que ir a ver, igual que las restricciones, se tienen que ir a ver más allá de la parcela. Por eso reiteramos, área de estudio que tenemos que estudiar, se va a componer el área del trabajo más el área de influencia. ¿Okay? Entonces nosotros cuando hagamos nuestro desarrollo aquí y apareciera aquí un pequeño hotel litoral y tal y qué sé yo, tendríamos que buscar el camino de cómo llegar a este lugar y a lo mejor poner algún tipo de servicio, facilidad para los turistas, o sea, unas lonas, no sé, dependiendo de la intensidad del desarrollo y la fragilidad del lugar. ¿Okay? Pero la playa se va a usar. Si nosotros no hacemos eso, los turistas van a llegar a ella, la van a descubrir en algún momento. Entonces lo lógico es que se haga bien y no se haga por múltiples, vamos a decir así, por múltiples caminos, sino que sean conducidos, evitando que estos ambientes frágiles sean afectados. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo se dividen esas restricciones y oportunidades y qué son cada una de ellas, ¿no? Las restricciones condicionan el desarrollo de las actividades humanas y las oportunidades ofrecen una plusvalía para el desarrollo de esas actividades, ¿okay? O para el desarrollo del proyecto. Y así vemos en esta especie de árbol cómo se subdivide cada una de ellas. Vamos a analizarlas Bueno, aquí vemos como haciendo un zoom sobre las restricciones, cómo se pueden clasificar las restricciones, que pueden ser naturales y antrópicas. Las naturales pueden ser por impactos o por valores, y las antrópicas son derivadas de las leyes, ¿no? Por impactos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos un vertido de aguas residuales, eso es una restricción natural por impacto de aguas residuales. O sea, ese terreno vamos a tener, para lograr su desarrollo, vamos a tener que solventar el problema de las aguas residuales, ¿okay? O la presencia de olores, por ejemplo, olores provenientes de una fábrica o provenientes de aguas residuales, provenientes de alguna otra actividad, ¿no? Y aquellas restricciones naturales por valores podrían ser los afloramientos geológicos, una vegetación exuberante, la presencia de fauna diversa o fauna en situación de
de peligro, ¿okay? Sobre la cual nosotros tenemos que tener un especial cuidado. Todo esto nos prende el semáforo en rojo de especiales cuidados para tratar cada uno de esos puntos. Y las antrópicas son restricciones derivadas de las leyes que nosotros hemos generado justamente para proteger los valores, ¿no?, del paisaje, como son las leyes orgánicas de la nación, donde está la ley del ambiente, las leyes específicas, como puede ser la ley de suelos y aguas, ¿okay? Los decretos sobre áreas protegidas, como puede ser una de las leyes sobre algún parque nacional, por ejemplo, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en una determinada área protegida, los decretos que van directamente por vía ejecutiva, y las ordenanzas y decretos municipales que van por vía municipal o vía estatal. En esta diapositiva vemos las oportunidades de desarrollo. Y vemos las oportunidades de desarrollo y vemos que igualmente pueden ser naturales y antrópicas, o las hemos clasificado en naturales y antrópicas, y las oportunidades naturales podrían ser las brisas frecuentes de un lugar ventilado con brisas agradables, etc. Un borde costero con playas o no, puede ser simplemente el borde costero lo que lo haría muy atractivo, como por ejemplo los ranchos de Chana, que tienen vista al mar, no tienen playa, pero tienen vista al mar, o un desarrollo que tenga playas directamente o muy cercanas, pues la vegetación abundante, terreno de baja pendiente, etc. Y las oportunidades antrópicas son la presencia de construcciones patrimoniales que pueden ser de repente incorporadas a nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a hacer un desarrollo de una hacienda de café donde la construcción patrimonial, vamos a decir así, forma parte de nuestro circuito de atracciones, ¿no? Una comunidad cohesionada, por ejemplo, la comunidad del cacao, ¿okay? Pudiese ser una plusvalía para nuestro proyecto, a pesar de que nosotros no la estamos generando, sino nos estamos aprovechando de su presencia. Los servicios urbanos, como puede ser una parcela que tenga acueductos, cloacas, plantas de tratamiento, electricidad, vialidad, proximidad al centro urbano, tienen por supuesto una oportunidad de desarrollo mucho más fuerte que un terreno todo aislado donde hay que generar todos los servicios. Entonces esas oportunidades de desarrollo, vamos a decir, adquieren un valor económico especial. Bueno, como último ejemplo, presentamos la expresión gráfica de lo que son las restricciones y oportunidades, pero que pareciera, por todo lo que vinimos hablando, de que esas restricciones y oportunidades son una serie de, vamos a decir así, conclusiones o de síntesis escritas. Y que la forma gráfica de presentarlas, aparte de hacer unos diagramas que pueden ser interesantes o aislados, pudiéramos generarlos dentro de un plano. ¿Okay? Y dentro de ese plano, este ejemplo que les traigo es sobre un proyecto que hicimos en Punta Brava, Suanche. Y como ustedes ven, no solamente está representado lo que es el tema del callo o el área de proyecto, que sería este que ustedes ven representado aquí, sino que también representamos la costa, representamos la parte del mar y los cayos próximos, los territorios próximos a nuestro área de trabajo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque parte de esas oportunidades, que son las amarillas, y las rojas son como señal de peligro, el triángulo de peligro son las restricciones. Parte de esas oportunidades están en tierra firme, o sea, parte de la infraestructura de apoyo, parte de, por ejemplo, lo que nosotros pretendíamos en este lugar era que no entraran vehículos, entonces parte del estacionamiento o de las facilidades de apoyo estuviesen en tierra firme, y simplemente que esto fuese con unos traslados a través de un transporte como autobuses o algo similar, para que no hubiese tanta presencia del automóvil, porque era una de las conclusiones que llegamos aquí, que más del 50% de las áreas que se pueden utilizar están ocupadas por los vehículos, pues entonces el vehículo llega casi, en algunas oportunidades puede llegar hasta el borde de la playa, pues como típica cosa que ocurre en el litoral de Caracas, pues, o sea, usted estaciona su vehículo casi en la arena, no lo estaciona más allá porque si no, no lo puede sacar, pero ese sería. Entonces, esta es una forma de
expresar cuáles son los componentes que nos ayudan y dónde están localizados para que nosotros tomemos medidas, porque sí sabemos que, por ejemplo, las aguas residuales, los vertidos de aguas residuales son un problema, pero no sabemos si este vertido de agua residual que ocurre aquí, cómo nos puede afectar a nosotros, porque las corrientes marinas vienen en este sentido y nos puede afectar a nosotros a la zona de manglares o nos puede afectar a nosotros por acá a la zona de playas. Entonces, todas estas consideraciones en forma gráfica lo hacen más dinámico. Esto es lo que tiene esta forma de expresión, que es dinámica, a pesar que es estática, porque por supuesto es estática, se puede leer como elementos dinámicos que ocurren y cuáles pueden ser su alcance. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos esta conversación sobre lo que son el área de estudio, el área de influencia y una cosa muy importante que la tratamos al final, que son las restricciones y oportunidades de un proyecto, que son temas generales que nosotros debemos siempre tener a la mano a la hora de proyectar, ¿okay? Bien sea en un terreno pequeño o en un terreno, o sea, un terreno mediano, como puede ser una intervención urbana o como puede ser una intervención de gran escala, por ejemplo, esta isla o una isla más grande, pues. Entonces, hasta aquí dejamos la conversación sobre este tema y todavía nos va a faltar en este primer tema, en la próxima clase que vamos a ver, ¿okay? Sobre los conceptos básicos, algo que es muy importante, un poco menos técnico que esto, ¿okay? Pero que tenemos que tomar en cuenta.